Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de solución de triángulos. Para terminar con nuestro ciclo, quiero que se vayan un poquito con todos los aprendizajes significativos de esta última unidad. Vamos a comenzar hablando un poquito de la trigonometría, que tiene su origen en griego. Como la palabra nos da a entender, estudia las medidas de los triángulos y está muy relacionado con todas las razones trigonométricas, como el teorema de Pitágoras también, que nos ayudan a entender la relación que hay entre los lados y los ángulos de los triángulos. Como ustedes se darán cuenta, la trigonometría no es algo nuevo, de hecho tiene sus orígenes desde los primeros siglos antes de Cristo, con las civilizaciones de los egipcios y los babilonios, y se ha ido desarrollando de tal manera que ahora trabaja muy bien con otras ciencias, por ejemplo, con la astronomía, cuando nos ayudan a saber la distancia que hay entre una estrella y otra, la distancia entre un planeta y el Sol, cualquier cosa. También se relaciona con la ciencia de geografía, por ejemplo, a la hora de que queramos saber cuál es la distancia que hay entre dos puntos en un mapa, o en la navegación satelital, lo que nosotros para, usamos como el GPS y las ubicaciones. ¿Ustedes usan una aplicación o han visto que se usa para saber cuántos metros, a qué distancia estás o cuánto tiempo vas a llegar a tu destino? Pues obviamente detrás del diseño hay demasiadas razones trigonométricas que están calculando la distancia que hay entre un punto y otro, triangulando esa distancia. Entonces, tal vez no lo vean como tal, pero implícito en muchísimas de las cosas que hacemos y que desarrollamos está el estudio de la trigonometría. Vamos a hablar un poquito sobre los grados. Se ve un poco confuso, pero está sencillo, ya que los grados no solo los manejamos en sistema sexagesimal, los podemos manejar en radianes y en el sistema centesimal. Si ustedes ven el círculo más pequeño aquí que tiene medidas, es el que comúnmente usamos. Es el sistema en grados sexagesimal. Si ustedes se fijan, comienza en cero y divide todo el giro en 360 grados, de tal manera que aquí tenemos 90 grados, 180, 225, 270, aquí 360 grados el giro. Pero hay otros sistemas que son equivalentes que también se suelen usar según sea conveniente. En este caso, también contamos con el sistema radiano. La unidad angular natural en trigonometría son los radianes y en la circunferencia completa sería 2pi. Hagan de cuenta que comienzan en cero y luego comienzan manejando pi. Aquí sería pi, pero entonces aquí sería medio pi, un cuarto de pi, una sexta parte de pi. Entonces se maneja con pi, la vuelta completa sería 2pi. Y pues se puede manejar en fracción de pi, pero casi siempre, o en decimal, pero casi siempre se maneja con fracciones. Entonces los radianes se manejan en vez de 360 grados, son 2pi el giro completo. Y por último también tenemos al sistema centesimal, en los grados centesimales, que esta unidad nos mide toda la circunferencia, los gradianes, conocidos así por esta G que aparece aquí, en vez de ser 360 grados, son 400 grados, pero gradianes. Si ustedes se fijan aquí, son 100 grados, 200, 300, 400 grados gradianes. Entonces, esto es como notación general, de cultura general, saber que no solo existen los grados, sino también existen, bueno, los grados sexagesimales, sino también los radianes y los grados centesimales. Para cuando necesiten, aquí están. Ahora, tener un poquito más de nociones sobre los lados de los triángulos. Ustedes saben que este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo aquí recto de 90 grados, ¿sí? Y la mayoría de lo que vamos a estudiar está relacionado con triángulos rectángulos. ¿Por qué? Para poder aplicar en ellos el teorema de Pitágoras, ya que Pitágoras solo se aplica en los triángulos rectángulos. Muy bien. Ignorando, o sea, este ángulo de 90 grados nos sirve para saber que es un triángulo rectángulo, pero en realidad el ángulo que nos están dando es este de aquí. Si ustedes se fijan, tenemos una anotación. Las esquinas de los triángulos, los vértices, se manejan con las letras mayúsculas A, B, C. Los lados de los triángulos se suelen manejar con letras minúsculas. El lado A, el lado H, el lado B. Y los ángulos se suelen manejar con letras del alfabeto griego. Estilo aquí tenemos alfa, pero también tenemos alfa, beta, teta, gamma, muchísimas letras del alfabeto griego. Entonces, eso también en matemáticas nos ayuda a tener más noción de qué estamos hablando, si de un punto, si de un lado o de un ángulo. Ahora bien,
La hipotenusa siempre es el lado más grande de nuestro triángulo. Está opuesto al ángulo de 90 grados. Es la hipotenusa, el más grande. Ahora, los dos lados que forman nuestro ángulo de 90 grados se conocen como catetos. Pero si ya le ponemos de referencia un ángulo, el lado que tengas opuesto a ese ángulo es el cateto opuesto y el lado que tengas pegado al ángulo será el cateto adyacente. Otra cosa bien importante que debemos saber es que sin importar qué triángulo sea, si chuequito, bonito, derechito, flaquito, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo son 180 grados. Y este es un dato que nunca deberás olvidar. En este caso tenemos un triángulo equilátero donde todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales y aquí está de 180, pero podemos tener un triángulo rectángulo, un isósceles, escaleno, cualquier tipo de triángulo. Hablando un poquito más de las relaciones de los triángulos, se puede ver aquí, bueno, en la parte primero, en la parte derecha de su pantalla, podemos tener a Pitágoras, ¿sí? Y ya está despejado para cada una de las variables. Podemos usar C en vez de H, que es el cateto, o bien H por ser la hipotenusa. Perdón, C suele ser, mm, a veces la pueden confundir con un cateto y por eso no lo pongo aquí como C, pero muchas veces ponen el triángulo A, B y C, pero usan aquí C en vez de H, es lo mismo, solo en vez de la C, la H. Aquí por cuestiones prácticas usé A como un cateto, B como el otro cateto y H como la hipotenusa, ¿sí? No importa quién sea A y quién sea B, siempre una es una y la otra es la otra. Ahora bien, pasemos al triángulo de acá. Las razones trigonométricas, por ejemplo, aquí, aunque no lo digas un triángulo rectángulo, aquí tiene su ángulo de 90 grados. Tenemos la hipotenusa, es el lado más grande. Y si nos dan este ángulo de referencia en esta letra, si ustedes no sé si la conocen, es la letra teta del alfabeto griego. Aquí el cateto que está pegado se llama cateto adyacente, como decíamos, y el cateto que está del otro lado sería cateto opuesto. Estas son las relaciones trigonométricas. ¿Qué relación hay para la función seno? Que si ustedes calcularan seno del ángulo, se calcula dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Para coseno del ángulo, con el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y tangente del ángulo está dado por cateto opuesto entre cateto adyacente. Estas son las razones trigonométricas básicas, porque pues también podemos tener cosecante, cotangente. Aquí, esta es la actividad que van a realizar, es un poquito introductoria, van a contestar las preguntas. Ustedes, si tienen su libro, en el apartado 3.1 viene más teoría y si no lo tienen, pueden investigar de cualquier fuente confiable de Internet. Vamos a contestar cuál es la etimología de la palabra trigonometría, cuáles fueron las primeras civilizaciones que la estudiaron, qué estudia la trigonometría, mencionar ejemplos de las matemáticas aplicadas en otras ciencias. También van a poner aquí si los triángulos, cuál vendría siendo en cada caso la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, cuánto suman los ángulos internos de un triángulo rectángulo, las relaciones trigonométricas con cada uno de las funciones de seno, coseno y tangente, y también esto, bueno, viene en la página, en el tema 3.1 de su libro, quien tenga su libro lo puede contestar en su libro y que no en una hoja aparte. Aquí tenemos una circunferencia y más o menos hay que dibujar cuántos serían 45 grados, 180 grados y 225 grados. Solo en grados sexagesimal, no vamos a meternos ni con radianes ni en el centesimal, porque eso nada más es como cultura general. Y por aquí abajo van a describir con sus palabras o definir con la fórmula el teorema de Pitágoras. Con eso espero que tengamos un poquito de noción de trigonometría y les mando muchos saludos. Nos vemos.